un gran desafío porque cada cual define la verdad como si a él le hubiera sido revelado. Entonces cada cual tiene la verdad. Miren, con respecto a lo que es la identidad, ¿qué dice la gente? Que cada uno sea lo que quiere ser. Entonces no hay una identidad definida, sino que es una identidad como elaborada, buscada por cada persona de acuerdo a sus circunstancias, y eso es bien complejo. Y en cuanto a la espiritualidad, ¿qué es lo que mucha gente dice? No, yo sí creo, pero cree en lo que a ti te funcione, en lo que a ti te dé paz, en lo que a ti te haga sentir bien. Entonces, en todos esos aspectos la gente redefine. Pero esto no solamente pasa allá con el mundo, sino que también pasa al interior de las iglesias. Y esta es la parte que tenemos que mirar, porque hay iglesias donde no se habla toda la verdad para no incomodar. No, es que si yo predico eso va a pensar que yo le estoy echando una indirecta, que estoy utilizando el púlpito para decir cosas que conoce de mí por una consejería, porque como somos tan poquitos, entonces conoce mi vida y la está exponiendo desde el púlpito. Entonces no se dice toda la verdad para no incomodar. Se va relativizando la conducta de la gente, se va volviendo como más, digamos, más aceptable, aunque esté en contra de la palabra del Señor, porque es que de pronto se van. Si le digo, se van. Y entonces, si poquitos que somos, me pongo a decirle la verdad, se va. Entonces, ¿quién va a quedar para predicarle la palabra del Señor? Se menciona a Cristo en muchas iglesias, sí, claro, Cristo, Dios, pero como el Salvador, no como el Señor de tu vida. Es decir, la parte de la obediencia y del seguir a Cristo y del permanecer, no se habla tanto. Entonces mire que también se van redefiniendo las cosas de la iglesia. Entonces hay una pregunta que es incómoda, pero hay que hacerla. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? ¿Qué es lo que la hace grande? De pronto es su música, de pronto es el número de personas, es su ambiente. Es decir, una iglesia es iglesia por eso. Una iglesia es iglesia porque tiene música cristiana. Una iglesia es iglesia porque tiene una cantidad de sillas, mire cómo están dispuestas de lindas, porque aquí hay un púlpito, porque aquí una persona se para y habla de Dios, ¿cierto? Es lo que se supone que debe hacer. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice Pablo con respecto a eso. Es decir, ¿qué hace que una iglesia siga siendo iglesia? ¿Qué es lo que le da esa característica? Y vemos la respuesta en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ay, mi Señor, gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque una iglesia es iglesia cuando la verdad es revelada a todas las personas. Cuando esa verdad revelada, que es Cristo, es el fundamento, la cabeza, el centro, la razón de ser de la iglesia misma. Permítenos, Señor, entender esta palabra. Permítenos comprender que la casa de Dios no se refiere a una estructura, se refiere a una familia, a la familia de Dios. Que tengamos esa comprensión, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis amados. El misterio revelado que sostiene la iglesia. Ahora la pregunta que hicimos fue, ¿qué hace que una iglesia siga siendo iglesia? Y en estos versículos que acabamos de leer está la respuesta. Y es que el misterio revelado define cómo vive la iglesia. Miren Pablo cómo escribe, como le dice a Timoteo, esto te escribo. ¿Qué es esto que te escribo? Lo que ya le viene escribiendo en la carta. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuando uno lee otras versiones, habla de la familia de Dios. Cómo vivir en la familia de Dios es la traducción de eso. Conducirte en la casa de Dios es vivir en la familia de Dios. Entonces, aquí vemos que pues Pablo manifiesta un deseo muy grande de volver a ver a Timoteo, a toda la gente de la iglesia, pero él sabe las condiciones de cautiverio permanente que tiene, de persecución. Entonces le dice, pero pues esa es mi esperanza, pero si tardo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? Esa primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, que este joven pastor aprenda cómo vivir en la familia de Dios, cómo conducirse en la casa de Dios y al mismo tiempo que lo enseñen. Recordemos qué es lo que le viene enseñando en los versículos anteriores. Que se cuide de los falsos maestros, que no entre en discusiones que son estériles, que no conducen a nada bueno, pero también le habla de cómo deben ser los roles dentro de la casa de oración. Cuando se reúnan a escuchar la palabra de Dios, no cada cual debe hacer lo que quiere, ni las funciones dentro de la iglesia deben ser entregadas a cualquier persona porque sí, porque no hay más. Entonces, da todos los requisitos para que alguien sea pastor, para que alguien sea el líder de esa casa de oración, y también todos los requisitos para que las personas que van a ayudar en todo lo que es la logística, la administración, para que la casa de oración funcione como tiene que funcionar, qué requisitos deben tener. Reparte esos roles entre lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, no por menospreciar a las mujeres, sino para que haya un orden en todo esto. Entonces aquí vuelve y le ratifica que es para que él sepa cómo vivir en la familia de Dios, cómo conducirse en la familia de Dios, que le está escribiendo todo eso. Uno podría decir, pero entonces él ¿por qué no lo dijo cuando empezó la carta? Mira, Timoteo, te escribo, podría decir de la siguiente manera. Timoteo, te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y empezar. Pero no, él lo hace en este punto no porque él tenga un desorden literario, sino que vamos a ver, a medida que desarrollamos la carta, cómo ese propósito de la carta es fundamental que esté ahí, porque él va a seguir dándole las directrices acerca de lo que se le viene, los desafíos que él va a tener que enfrentar como pastor de esa congregación. Entonces, mire, conducirse en la casa de Dios, que es textualmente lo que aquí dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuando habla de eso, no le está hablando de una construcción, sino del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Así que no va a hablar de reglas sobre cómo debemos ir, sino lo que es indispensable para ir, para vivir, para permanecer en la familia de Dios. Porque vamos a ver aquí una cosa.
Bien diferente es yo ir a la familia de Dios, a la casa de Dios, y otra cosa es vivir en la casa de Dios. Y cuando hablamos de vivir en la casa de Dios, no se refiere a vivir en estas cuatro paredes, sino a vivir como iglesia, dentro y fuera de estas cuatro paredes. Así que esto tiene un alcance bastante grande. Y vemos que conducirse en la familia de Dios, en la casa de Dios, no es un asunto personal, no es como yo decida que sea, sino que es un asunto doctrinal. Es absolutamente doctrinal. Según como tú tengas claridad de la doctrina, así te conduces, así te comportas, así vives en la familia de Dios, así vives en la casa de oración. Este misterio revelado, que es del que estamos hablando, que es el que sostiene la iglesia, define qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia, y ahí lo vemos. Está hablando de la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios para todos tiene una traducción que nos puede aclarar mucho este aspecto, y dice: esa familia, es decir, la casa de Dios, esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia es la casa de Dios porque el Dios invisible se hizo visible. ¿Y se hace visible a través de quién? A través de Cristo. Entonces, miren, hay algo con respecto a esto, que la iglesia, que la familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y vamos a mirar qué es eso de columna y fundamento, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad como tal. Sabemos que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, las piedras vivas, las personas que creemos y nos unimos, no porque nosotros hayamos decidido unirnos, sino porque Dios a través de Cristo nos hizo parte de su familia. Entonces nosotros, como parte de la familia de Dios, aquí nos reunimos, pero también como parte de la familia de Dios damos un testimonio cuando estamos allá afuera. Pero nosotros como tal, nosotros como el cuerpo de los creyentes no somos la verdad, pero miren qué cosa tan linda, somos el baluarte, la columna sobre el cual se ve la verdad. ¿Qué es una columna? Y es muy importante mirarlo, sobre todo en Éfeso, porque en Éfeso había un templo muy grande. Recuérdenme ustedes el templo a quién, dedicado a quién, a Artemisa o Diana. Muy bien. Tenía 127 columnas. Entonces, cuando Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso y les dice: ustedes son columna y baluarte de la verdad, para ellos es importante, porque miren la diferencia, digamos, arquitectónica, estructural de la iglesia de Éfeso comparada con el templo de Diana o Artemisa. Podría uno decir: uy, pero es que esto es nada. Creo que es similar a lo que algunas personas que están acostumbradas a congregarse en una gran catedral vienen a una casa de oración pequeña como esta, ¿cierto? Deben sentir un impacto visual gigantesco. Primero porque no estamos aquí llenos de imágenes, porque, digamos, la música es diferente, la manera de llevar el culto, la exposición de la palabra es diferente, pero también el tamaño, también la estructura. Entonces, esto es importante para la iglesia de Éfeso. Decir que es que ustedes no están en una casa de oración, en un templo lleno de columnas, sino que, es decir, de columnas físicas, sino que la iglesia, ustedes son las columnas y los baluartes, las murallas que defienden la verdad.
Y eso es muy hermoso, muy importante, pero eso requiere de entender la responsabilidad que nos trae, porque es que al sitio donde nos vamos, ¿qué es lo que hacemos? Como columna que muestra, en las columnas mostraban estatuas y cosas de esas, es decir, no solamente servía para sostener ahí la estructura, sino también para mostrar imágenes y cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Siendo nosotros esas columnas y esos baluartes, nosotros mostramos la verdad del Evangelio. Somos las murallas, los protectores de la verdad del Evangelio. Entonces la verdad no somos nosotros, pero sí somos la columna que muestra esa verdad. Miren, en el Antiguo Testamento, la casa de Dios era ese sitio donde el templo, el tabernáculo y todo, era el sitio al cual el pueblo iba para encontrarse con Dios, con la presencia de Dios. Allá llevaban los sacrificios, las ofrendas, allá iban. ¿Cómo era la actitud de estas personas cuando iban a la casa de Dios? Era con reverencia, con absoluta reverencia, porque ellos estaban seguros que Dios estaba ahí. Miren, antes inclusive de existir tabernáculo y antes de existir templo y todo esto, miren qué hermoso se detalla en Génesis 28, ustedes lo pueden leer ahí, cuando sale a partir del versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y miren el sueño que tuvo. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Miren esto, el patriarca. ¿Y por qué el relato del sueño? Porque es que él llegó simplemente a hacer algo normal, cotidiano, pero entendió que ahí estaba Dios, estaba su presencia. Yo les pregunto, mis amados, siempre venimos con esa conciencia. Nosotros, ¿sabe cuál es lo que nosotros, pues como el conocimiento que nosotros tenemos y que a veces nos hace daño? Que nosotros sabemos que ya no vamos a un sitio a encontrar a Dios, sino que Dios vive, habita en nosotros. ¿No creen ustedes que si todos tenemos esa plena conciencia y esa responsabilidad, entonces cuando nos reunimos todas las piedras vivas, cuando nos reunimos todas las columnas y baluartes de la verdad, que somos la iglesia de Dios, que somos estos templos vivos, ¿no creen ustedes que los cultos de adoración deberían ser diferentes? Claro que deberían ser diferentes. Entonces nosotros tendríamos algo que se llama reverencia. Pero no siempre vemos reverencia. Muchas veces vemos una costumbre, un hábito religioso. Es decir, es hermoso ver cómo las personas vienen a su encuentro con la palabra de Dios, porque realmente lo que viene uno
aquí el encuentro con la palabra de Dios, que entre todos le rendimos un homenaje al Señor, que entre todos participamos de un culto de adoración para el Señor que habita en nosotros. Y entre todos nos ayudamos, nos confortamos, nos alentamos, aprendemos, creamos conciencia entre nosotros. Pero la verdad es que a veces vamos un ratico a la familia de Dios, vamos de visita a la familia de Dios, pero no nos comportamos como quien vive en la familia de Dios. Y eso es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo, la gran diferencia. Entonces, la familia de Dios no solamente es una reunión de personas, sino miren la responsabilidad tan grande, columna y baluarte de la verdad, porque sostiene, porque exhibe, porque protege, porque defiende la verdad. Por eso es que hay que conocerla, porque si no conocemos cuál es la verdad, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a mostrar? ¿Qué es lo que vamos a sostener? Podemos, como dije al principio, redefinir un montón de cosas y cada uno hablar de lo que es su verdad, de exponerla como se sienta bien. Y hay una cosa, la iglesia sostiene la verdad, pero es que la iglesia es conformada por la verdad que es Cristo, que es quien conforma la iglesia, es el dueño de la iglesia, quien define, quien pone los parámetros. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra responsabilidad no es crear la verdad del Evangelio. No, eso no es potestad de nosotros. Es potestad de nosotros conocer la verdad y una vez conocida, mostrarla y defenderla. Entonces, mire cómo continúa él revelando el misterio, que es el fundamento que sostiene todo. Verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto era un himno. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el misterio de la verdad? Mire cómo está, misterio de la verdad, perdón, 2 puntos. Y define el misterio de la verdad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es decir, Dios fue manifestado en carne, claro, porque Dios, el Dios invisible, se hizo visible por medio de la encarnación. Cristo vino a nosotros como hombre a través de la encarnación, justificado por el Espíritu, claro, aprobado por Dios como el justo que va a pagar por el injusto, para que no se pierda, para que se salve y tenga vida eterna, visto de los ángeles. Cristo fue, digamos, acompañado, consolado por los mismos ángeles, y eso lo vemos en muchas partes de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Predicado a los gentiles, en la medida en que fue proclamado y expandido el Evangelio a todas las naciones. Lo hizo Cristo, y cuando Él subió nuevamente al trono de la gloria, esa fue la encomienda que dejó, no solo a los discípulos, sino a todos nosotros. Creído en el mundo, sí, pero no por todo el mundo, porque el Evangelio ha sido llevado a todas las naciones, pero no todas las personas de todas las naciones creen en el misterio de la piedad, no todas las personas creen en Cristo. Y recibido en gloria, claro, exaltado por Dios Padre, y porque fue hecho para alabanza de su gloria. Cuando Cristo fue resucitado, con eso se selló la promesa de nuestra propia resurrección, y cuando fue llevado nuevamente al sitio que le correspondía, desde donde reina con poder y gloria,
Él lo que hace es exaltar a Dios Padre. Uno se pregunta, pero entonces ¿esto por qué se llama misterio de la piedad? Cuando a uno le dicen la palabra misterio, a uno le suena como a oculto, ¿cierto? Uno dice, pero ¿qué será la cosa tan extraña? Hay misterios en las Escrituras que no son revelados, pero los que son necesarios para nuestra salvación, para nuestro caminar cristiano, son revelados como esto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Miren que aquí les voy a revelar el misterio de la piedad. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Eso es lo que le está diciendo. Y es que es una verdad que Dios mismo tenía oculta. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, donde aparece Cristo como tal, no, está el anuncio de un Mesías. Él se manifiesta y hay tipos de Cristo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de Jesús. Y si uno no lee el Antiguo Testamento pasándolo por la cruz, entonces uno se queda en la vieja práctica judía. No trasciende uno ni la ley ni los profetas, que adquieren toda la claridad de la palabra cuando se pasa a través de la cruz de Cristo. Entonces, lo que está haciendo es Dios mismo revelándose a través de Cristo, no como un sistema, no como un montón de prácticas, no como una doctrina por allá que nada más los iluminados pueden comprender, sino como algo que nosotros vivimos. Y ese alguien que nosotros vivimos se llama Cristo. Entonces, la iglesia, el evangelio, todo, es ¿a quién predica? A Cristo. Y la iglesia se sostiene porque Cristo fue encarnado, porque Cristo fue justificado en el Espíritu, porque Cristo fue visto de los ángeles, porque Cristo fue predicado a los gentiles, porque Cristo fue creído en el mundo y porque Cristo fue recibido en gloria. Ahí está como todo lo que es el resumen del evangelio. Y este es el misterio revelado. Entonces, de aquí podemos nosotros sacar para nosotros muchas conclusiones y también desafíos. Porque no es quedarnos simplemente en esto, en recitarlo, sino en mirar algo. Una iglesia se ve débil cuando sus miembros son inestables. Es decir, cuando una iglesia tiene miembros que se están moviendo de un lado para el otro, que no permanecen, que no, sino que están como en una búsqueda que uno no sabe, como una búsqueda de qué. Entonces lo que se ve es que recordemos que la iglesia son las personas. Entonces esas personas lo que tienen es una evidencia de la mala comprensión de quién es Cristo. Porque es que miren, lo que hizo Dios a través de Cristo fue constituirnos a todos como una familia. Y díganme, ¿quién puede renunciar a su familia? Nadie. Nosotros tenemos una familia, que es una familia de sangre. Entonces uno puede tener, es decir, yo me puedo, digamos, hasta llegar a divorciar. ¿De quién? De mi esposo. Es que resulta que mi esposo no es mi familia por la sangre, porque fuimos 2 extraños unidos por el amor. Pero mis hijos, yo nunca puedo dejar de ser la mamá de mis hijos. Aunque ellos mueran, seguirán siendo mis hijos. Entonces, eso, cuando una persona dice yo me voy, por ejemplo, de la familia de la confra, es extraño porque es que se está yendo desde la familia de Dios y uno no se va de la familia de Dios. Entonces, cuando una persona está de un lado para el otro, está aquí, allá, buscando, no, es porque no tiene una comprensión de quién es Cristo. Y esto
nosotros lo debemos mirar no como una crítica para la persona, sino como antes un motivo de oración y si es posible de una exhortación que le permita identificarse con Cristo realmente. Y miren esto, cuando una iglesia, la llamamos una iglesia fuerte, una iglesia madura, es porque no está limitada al cumplimiento de un montón de normas. Normas como, por ejemplo, ¿cuál es una norma de una iglesia? Que el culto es de tal hora a tal hora. Eso es una norma, por ejemplo. Que los ministerios que hay son estos. Que se debe cumplir con unos requisitos que no son de cada iglesia, sino que deben ser los requisitos puestos por Dios en su palabra para que su iglesia sea fortalecida. Entonces, no es una iglesia que simplemente cumple normas, sino que es una iglesia que comprende quién es Cristo y desde el mismo púlpito y desde todos los ministerios se encarga de explicar a las personas quién verdaderamente es Cristo, que es el que hace posible que todos nosotros seamos la familia de Dios. Pero ¿saben algo? Una cosa que se ve tristemente en las iglesias es la falta de reverencia. Y se ve la falta de reverencia aún pasando por alto esas normas que son tan sencillas, pero que se vulneran tan fácil. Si nosotros supiéramos, si tuviéramos la plena conciencia de venir a escuchar la palabra de Dios y a reunirnos para adorar a Dios y que la adoración llega a Dios, que entre todos es como si fuéramos esas piedras vivas, esos sacrificios vivos de olor fragante a Dios, nosotros no seríamos tan irreverentes, entonces la gente no llegaría tarde. Porque es que yo no le llego tarde a una cita a Dios. Yo no, yo apuro mis pasos para llegar a tiempo. Yo no me paro en medio de la oración para ir al baño. Yo no me paro en medio de la predicación para ir a contestar un celular. No estoy mirando mi celular esperando a ver quién me va a escribir o a quién le empiezo a responder. Miren, aún con juegos de esos que hay en el celular, predicando la palabra del Señor y en un jueguito, para arriba, para abajo con un jueguito. No me lo han contado, yo lo he visto. Soy muy mirona. Le pido a Dios por la manera como juzgo. Me duele. Esas personas no tienen una completa comprensión de qué significa la familia de Dios. No hay unas prioridades correctas. Porque es que cuando yo entiendo que es para el creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, que una reunión de estas es para exaltar el nombre del que dio su vida para salvarme. El justo dio la vida por mí. Yo hago a un lado otras cosas y acudo. Eso se llama priorizar las cosas de Dios por encima de otras cosas. Pero realmente a nosotros nos falta reverencia. Mire cómo lo dice Eclesiastés, aunque es Antiguo Testamento, pero se aplica perfectamente a nosotros. Capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, a la familia de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando fueres a la casa de Dios, a la familia de Dios, guarda tu pie, calla tus labios, mira la reverencia que tienes, mira la actitud con la que vienes. Cuando uno comprende el misterio de la piedad, cuando uno entiende esto que significa, entonces el comportamiento cambia, porque es que ya no es una fría religiosidad. Yo voy. Lo importante es que voy, lo importante es que llego. No, ¿saben una cosa? Uno debe dar testimonio aún con eso. Porque es que cuando yo llego primero, demuestro que para mí es importante. Y me siento en los puestos de adelante. Así no me distraigo con el que va entrando. Pero ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Nosotros lo vemos. Miren, no hay ningún respeto. La gente se para, es el pastor predicando y la gente para por el centro, se van al baño, hacen lo que sea, vuelven y entran por aquí, se acomodan, se caen cosas. No, eso no debe ser de esa manera. Eso todo es una forma de irreverencia. Todo eso es una forma de irreverencia. Miren, la iglesia no necesita más métodos. La iglesia no necesita estrategias, creatividad para ver cómo retengo a los que están y cómo hago que llegue gente nueva. No. La iglesia lo que necesita, y cuando hablamos de la iglesia son las personas, lo que necesitan es comprender cuál es el misterio de la piedad. Y la gente necesita saber que la iglesia es sostenida por Cristo, que es la verdad revelada, la verdad encarnada, y que eso es lo que la iglesia misma debe mostrar al resto del mundo, pero primero la iglesia lo debe conocer. O sea, cada uno de nosotros que hacemos parte de la familia de Dios debemos entender eso. Entonces, lo que no podemos es separar a Cristo de la iglesia, a Cristo de nosotros, no lo podemos hacer. Miren, cuando un grupo de personas reunidos en lo que se llama la eclesia, que eso traduce la asamblea, cuando la gente ama el estar en comunidad, pero no comprende y no vive el evangelio, eso no es una iglesia bíblica, eso no es. Hay muchas asambleas, hay muchas reuniones, inclusive se puede hablar en ellas de Dios, pero si no se conoce la esencia del evangelio, si no se vive la esencia del evangelio, no es iglesia. Entonces la pregunta es, si nosotros venimos de visita a la familia de Dios, a la casa de Dios, o si vivimos como parte de la familia de Dios, si vivimos como parte de la casa de Dios. Y eso, responder a eso, nos permite realmente tomar una posición, es decir, cada uno de nosotros es parte de la iglesia del Dios viviente o viene de visita a la iglesia del Dios viviente. Viene porque le toca, porque lo ha hecho por yo no sé cuánto tiempo, porque le ejercen alguna presión para que venga, porque qué pesar, ¿cómo no voy? Cuando una persona acude a la casa de oración con
con algún tipo de estos pensamientos no entiende que la verdad revelada es Cristo y que la responsabilidad que Cristo nos ha dado es que cada uno de nosotros seamos esas columnas sobre las cuales se ve, se manifiesta, se levanta la verdad. Entonces, si entendemos ese misterio, cosas como el liderazgo, la enseñanza, el pastoreo, las finanzas, el evangelismo, la música, se redefinen, por completo se redefinen, porque lo hacemos por Él, en Él y para Él. Y eso marca la diferencia, eso la marca. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle en oración que nos ayude a comprender esto. Si somos visitantes de la familia de Dios, visitantes de la casa de Dios, o si somos partes, piedras vivas, integrantes, baluartes y columnas de la casa de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por desafiarnos a vivir como esas columnas, esas piedras vivas, Señor. Señor, y que cada uno de nosotros se pueda responder con toda sinceridad. Si viene de visita a la casa de Dios o si se siente parte de la casa de Dios. Señor, que no incurramos como iglesia en ese gran peligro de redefinirse, en ese gran peligro de adaptarse, de existir para entretener, para ocupar un espacio en las personas, para que las personas descarguen como su conciencia porque han hecho algo espiritual. Señor, porque no es nada espiritual venir simplemente a ocupar una silla en la casa de oración. Señor, porque es que tú no ves un cuerpo ahí depositado en una silla, sino que tú miras al interior del corazón, tú miras la reverencia, tú miras la disposición, tú miras cómo cada uno se compromete con su manera de vivir en la casa de Dios, cómo cada uno se compromete con su testimonio para otros. Señor, ayúdanos a no ser irreverentes de ninguna manera, a comportarnos como a ti te gusta. Señor, a entender, a tener el pleno convencimiento que venimos a escuchar tu palabra, que nos reunimos para adorarte, para exaltar tu nombre, pero que tú estás ahí, Señor. Padre, que tengamos la comprensión que tuvo Abraham, que al acostarse sobre una piedra normal, común y corriente, la experiencia que tuvo por saber que ahí estaba la presencia de Dios, hizo que esa piedra se convirtiera en algo fundamental, que sirviera de testimonio no solo para él, sino para todas las generaciones, Señor. Betel, la casa de Dios. Señor, y sintió miedo porque vio que no podía ser irreverente y no podía mirar de cualquier manera. Señor, que de la misma manera asumamos nosotros nuestra participación y responsabilidad como columnas, como baluartes de la verdad. Ayúdanos a entender esto, que no somos simplemente visitantes en una casa de oración, sino que somos la razón de ser de las casas de oración, las columnas y baluartes de la verdad que revelan el misterio de la piedad que es Cristo mismo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a este secreto, a este misterio que nos ha sido revelado. Gracias te damos, Espíritu Santo,
porque haces posible la comprensión de estos textos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.